Dios les bendiga, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, recordando la palabra de Dios que dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y en esta hora estaremos reflexionando con el tema Dios, sé propicio a mí. Permítanme leer la porción de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio según San Lucas 18, del 9 al 14, y es la parábola del fariseo y el publicano. Dice así la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por ese tiempo que nos permites reflexionar en tu palabra. Te pedimos argulla y nos permita conocer esta palabra y guardarla en nuestro corazón para vivirla en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los judíos religiosos practicaban la oración 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Se consideraba que la oración era más eficaz si se ofrecía en el templo, por lo cual el templo era frecuentado a esas horas. Jesús nos presenta a 2 personajes. El uno era fariseo. Realmente no oraba a Dios, sino consigo mismo. La verdadera oración se dirige solamente a Dios. La ley judía no prescribía más que un ayuno obligatorio, el del día de la expiación, pero los que querían ganar méritos ayunaban también todos los lunes y los jueves. Es curioso que esos eran los días de mercado cuando Jerusalén se llenaba de campesinos. Los que ayunaban se ponían polvos para parecer más pálidos y se vestían con cuidadoso descuido y salían a la calle para que los viera el público. Los levitas tenían que recibir los diezmos de todos los productos, según Números 18:21 y Deuteronomio 14:22. Pero este fariseo lo diezmaba todo, hasta lo que no era de precepto. Su actitud era típica de los peores fariseos. El otro era publicano. Se quedaba al final y no se atrevía ni a levantar la vista ante Dios. Aquí, otra vez, casi todas las traducciones españolas de la Biblia pierden un importante matiz del original al traducir a mí, pecador. El publicano dijo realmente: Dios, ten misericordia de mí, el pecador, como si se considerara no meramente un pecador, sino el pecador por autonomacia. Y Jesús dijo, y fue esa oración surgida de un corazón quebrantado y avergonzado de sí mismo la que le granjeó la aceptación de Dios. No hay duda que esta parábola nos enseña ciertas cosas importantes acerca de la oración. Primero, nos enseña que ningún orgulloso puede orar. La puerta del cielo tiene el dintel tan bajo,
que no se puede entrar más que de rodillas. Nadie que desprecia a sus semejantes puede orar. En la oración no nos podemos encumbrar por encima de los demás. Recordemos que somos cada uno parte de una humanidad pecadora, doliente e indigna, que se arrodilla ante el trono de la gracia de Dios. La verdadera oración brota cuando colocamos nuestras vidas al lado de la vida de Dios. Sin duda, todo lo que dijo el fariseo era verdad. Ayunaba, diezmaba meticulosamente. No era como los hombres que menciona, y menos como el publicano. Pero la pregunta no es, ¿soy tan bueno como mis semejantes? Sino, ¿soy yo tan bueno como Dios? Cuidémonos de presentar oraciones orgullosas al Señor y de despreciar al prójimo. La oración del publicano estaba llena de humildad y de arrepentimiento por el pecado y deseo de Dios. Su oración fue breve, pero con un objetivo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Bendito sea Dios que tenemos registrada esta oración corta como oración contestada y que tenemos la seguridad que aquel que le dijo volvió justificado a casa. Así será con nosotros si oramos como Él por medio de Jesucristo. Se reconoció pecador por naturaleza y costumbre, culpable ante Dios. No dependía de nada sino de la misericordia de Dios. Solo en ella confiaba. Gloria de Dios es resistir al soberbio y dar gracia al humilde. La justificación es de Dios en Cristo. Por tanto, el que se condena a sí mismo no es el que se justifica a sí mismo, es justificado ante Dios. Dice la palabra de Dios que en Santiago 4:6, pero Él da más gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un libro hermoso de Charles R. Swindoll que se titula Desafío a servir. Y en uno de sus capítulos habla precisamente del retrato de un siervo. Y dentro de este retrato de un siervo habla de la parte importante de ser sencillos y humildes de corazón. Dice Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos. Y dice este autor, como usted ve, Jesús vio todo el orgullo y la hipocresía de los demás y estaba determinado a instalar en sus discípulos rasgos característicos de humildad y autenticidad. Su enseñanza única traspasó la fachada de religión como un filoso cuchillo penetra en mantequilla caliente. Hasta el día de hoy permanece como el más amplio esbozo en todo el Nuevo Testamento de la cultura cristiana, que ofrece un estilo de vida totalmente distinto del sistema del mundo. Dice dentro de estas bienaventuranzas hermosas del capítulo 6 de Mateo, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. A primera vista, esto parece referirse a los que tienen poco dinero o no tienen nada, a personas pobres que en cuanto a seguridad económica están en cero. Equivocación. Notará usted que el Señor habla acerca de los pobres en espíritu. William Barclay, quien es una autoridad en la materia, aclara el significado en hebreo. Estas palabras pasaron por 4 etapas en el desarrollo de su significado. Primero, comenzaron significando simplemente pobres. Después pasaron a significar a causa de ser pobres. No tienen influencia, ni poder, ni ayuda, ni prestigio. Luego llegaron a significar, por cuanto no tienen influencia, son hallados y oprimidos por los hombres.
Finalmente, llegaron a describir al hombre que, por cuanto no tiene ningunos recursos terrenales, pero toda su confianza en Dios, así que en hebreo la palabra pobre se usaba para describir al hombre humilde y desvalido, que pone toda su confianza en Dios. Esta es una actitud de absoluta y sencilla humildad. Qué manera tan excelente de comenzar el retrato del siervo. Es el retrato de uno que se ve a sí mismo como un individuo que está en bancarrota espiritual, que no merece nada, que se vuelve hacia el Dios Todopoderoso con confianza total. Auguste Toplady logró un vislumbre de esta actitud cuando escribió las siguientes palabras que llegaron a ser parte de los cantos de la Iglesia en Cristo. En mis manos nada tengo, yo solo a tu cruz me aferro. Mi desnudez es desgracia, pero acudo a ti por gracia. Limpieza en tu fuente espero. Lávame, Señor, o muero. Este espíritu de humildad es muy raro en nuestro día, en que las actitudes son fuertes y orgullosas como un pavo real. El puño cerrado ha sustituido a la cabeza inclinada. Los holocaustos y los bocones y los de mirada arrogante dominan ahora el escenario que una vez estaba ocupado por la piedad de los pobres en espíritu. Qué farisaicos nos hemos vuelto. Cómo confiamos en nosotros mismos. Y con esa actitud, cómo somos desesperadamente desdichados. Cristo Jesús ofrece una felicidad genuina y duradera a aquellos cuyos corazones estén dispuestos a declarar: oh Señor, soy un esqueleto lleno de polvo, pero animado por un alma racional, invisible y renovado por el poder invisible de tu gracia. Sin embargo, no soy objeto raro de precio inestimable, sino algo que no tiene nada ni es nada, aunque escogido por ti desde la eternidad, entregado a Cristo y renacido. Estoy profundamente convencido del mal y de las desdichas del estado pecaminoso, de la vanidad de las criaturas. Pero también estoy convencido de la suficiencia de Cristo. Cuando tú quieres guiarme, yo me dirijo. Cuando tú quisieras ser mi soberano, yo me gobierno. Cuando tú quisieras cuidarme, yo me gasto a mí mismo. Cuando debo depender de tu provisión, yo mismo me abastezco. Cuando debo someterme a tu providencia, sigo mi voluntad. Cuando debiera estudiar, amarte, honrarte y confiar en ti, me sirvo a mí mismo. Yo censuro y corrijo tus leyes para que se adapten a mí. En vez de mirarte a ti, busco la aprobación del hombre. Y por naturaleza soy idólatra. Señor, mi principal propósito es que mi corazón vuelva a ti. Convénceme de que no puedo ser mi propio Dios ni labrar mi propia felicidad. Ni puedo ser mi propio Cristo para restaurarme el gozo. Ni puedo ser mi propio espíritu, que me enseñe, me guíe, me gobierne. Ayúdame a comprender que la gracia hace todo esto mediante la providencial aflicción, porque cuando mi crédito es el Dios, tú me abates. Cuando las riquezas son mi ídolo, tú me las quitas. Cuando el placer es mi todo, tú lo conviertes en amargura. Quítame la mirada errante, el oído curioso, el apetito avaro, el corazón carnal. Muéstrame que ninguna de estas cosas puede sanar la conciencia herida, ni sostener una estructura bamboleante, ni detener a un espíritu que parte. Entonces, llévame a la cruz y déjame allí.
Hay una promesa especial que está unida al rasgo del desamparo espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús. La condición indispensable para recibir una parte en el reino de los cielos es el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. A la persona que tiene un corazón de siervo, que no es distinta del niño que confía completamente en la provisión de sus padres, se le promete un lugar en el reino de Cristo. En la vida de un siervo auténtico, lo primero y más importante es una profunda y permanente dependencia del Señor viviente. El reino de Dios se les promete a los que tienen tal actitud. Que podamos decir, hermanos, a nuestro Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Oremos. Gracias, Señor, por esta reflexión hermosa de tu palabra, en donde aprendemos a saber depender de ti y a reconocer, Señor, nuestra debilidad como humanos, Señor, nuestra pobreza espiritual. Señor, que así nos presentemos cada día delante de ti, para entonces poder saborear tu gracia en nuestra vida, para entonces poder dar frutos que puedan, Señor, ser agradables a ti y que puedan atraer a muchas personas al conocimiento de Jesucristo como único y suficiente Salvador de sus vidas. Ven, Señor, y permítenos, Señor, ser propicio a nosotros. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos continuar en este tiempo de culto, en este día del Señor.